A finales de 2017, en el estado de Colorado, una joven de 19 años salió de su casa al mediodía y no regresó. En las horas siguientes, su familia intentó comunicarse con ella sin éxito y, ante la falta de respuesta, denunció su desaparición. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en una zona apartada de la ciudad con una herida de bala en la cabeza. En el transcurso de la investigación, las autoridades descubrieron que, semanas antes de su muerte, la joven había entablado contacto a través de internet con una persona que no pertenecía a su entorno cercano. Ese vínculo, iniciado en un espacio digital y sostenido mediante mensajes y llamadas, terminaría convirtiéndose en el eje central del caso. Lo que comenzó como una interacción en línea, acabaría derivando en un encuentro real y en un desenlace irreversible. El caso de Natalie Bollinger. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad, traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Juan y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Natalie Bollinger nació el 24 de febrero de 1998 en el estado de Colorado en los Estados Unidos. Era la hija mayor de su familia y tenía una hermana gemela, con quien creció de manera muy cercana desde la infancia. Durante sus primeros años, fue criada por su madre como madre soltera, hasta que tiempo después ella contrajo matrimonio, y la familia se amplió con 4 hijos más. Con el paso del tiempo, el hogar se consolidó como una familia numerosa y estable. Quienes la conocieron la describían como una joven reservada, pero cercana en los vínculos que consideraba importantes. Desde temprana edad mostró interés por las ciencias de la salud, inclinación que más adelante se transformaría en un proyecto concreto. Al terminar el colegio decidió inscribirse en la universidad para estudiar enfermería. En el plano cotidiano, Natalie alternaba su tiempo entre los estudios, la vida familiar y su entorno social. Utilizaba con frecuencia las redes sociales, un espacio que formaba parte habitual de su rutina y de su forma de relacionarse con otros, tanto conocidos como personas con intereses similares. Pero no todo era color de rosa, ya que la joven desde su adolescencia había atravesado momentos complejos relacionados con el consumo de sustancias, una situación que había logrado controlar durante un tiempo, especialmente al iniciar sus estudios universitarios. Ese periodo de estabilidad fue visto por su familia como una etapa de avance y esfuerzo personal. No obstante, con el paso de los meses, comenzaron a percibirse ciertas recaídas que volvieron a generar preocupación en su entorno más próximo. Adicional a esto, la chica no solía exteriorizar con facilidad lo que le ocurría, y en muchos casos canalizaba sus pensamientos a través de conversaciones privadas y del uso constante de Internet. Las redes sociales y los espacios digitales se convirtieron en una vía habitual para relacionarse, compartir intereses y, en algunos casos, desahogarse. Con este contexto, Natalie llegó a finales de 2017 manteniendo una vida que, si bien no estaba libre de conflictos personales, continuaba desarrollándose dentro de parámetros normales. Pero fue en ese escenario donde comenzaría a gestarse una serie de hechos que poco a poco modificarían por completo el rumbo de su historia. Y fue precisamente en el entorno digital donde comenzó a comunicarse con un hombre considerablemente mayor que ella, llamado Sean Schwartz, de 42 años, a quien conoció a través de un grupo. En un inicio, el intercambio no parecía diferenciarse demasiado de otras conversaciones habituales en Internet. Hablaban de temas comunes, comentaban publicaciones y mantenían un contacto que, al menos desde la perspectiva de Natalie, se limitaba a una relación cordial y sin mayores implicaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica comenzó a cambiar. Natalie percibió que Sean interpretaba la interacción como algo distinto. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más insistentes y con un tono que ella no compartía. Ante esta situación,
Decidió marcar un límite claro y expresó que no tenía ningún interés en establecer una relación de carácter personal o romántico, dejando en claro que no deseaba continuar el contacto bajo esos términos. Lejos de disminuir, la comunicación comenzó a tornarse más invasiva, y Natalie optó entonces por bloquearlo en redes sociales, una decisión que, en lugar de cerrar el vínculo, daría inicio a una etapa mucho más compleja. El hombre comenzó a crear perfiles falsos con el objetivo de volver a comunicarse con Natalie, una dinámica que se repetía cada vez que ella identificaba la cuenta y procedía a bloquearla nuevamente. Este patrón se sostuvo durante varios días y fue aumentando en frecuencia. El hostigamiento no se limitó a las redes sociales. Natalie empezó a recibir una cantidad desmedida de llamadas telefónicas, muchas de ellas concentradas en lapsos muy cortos. En una sola semana, llegó a registrar cientos de intentos de contacto que no eran respondidos. A esto se sumaron mensajes con un tono cada vez más perturbador, en los que el hombre insistía en que ella debía comunicarse con él. Con el paso del tiempo, la situación adquirió un matiz aún más preocupante. La chica manifestó que había recibido amenazas dirigidas no solo hacia ella, sino también hacia personas de su entorno. Sean aseguraba conocer datos personales, lugares de trabajo y movimientos de algunos de sus amigos, lo que incrementó de forma notable su sensación de inseguridad. Este hostigamiento constante comenzó a afectar su tranquilidad y su vida cotidiana. La insistencia, la imposibilidad de cortar definitivamente el contacto y el tono cada vez más agresivo de los mensajes llevaron a Natalie a considerar que la situación había superado cualquier límite aceptable. Fue entonces cuando decidió recurrir a las autoridades, dando lugar a una intervención formal que marcaría un nuevo punto en la historia. La chica relató de forma detallada el comportamiento del hombre con el que había interactuado en Internet. La insistencia constante, la creación de perfiles falsos, las llamadas reiteradas y los mensajes que, con el tiempo, habían pasado de ser incómodos a directamente intimidantes. Como resultado de esta denuncia, se inició un proceso formal en el que Natalie solicitó una orden de alejamiento. Las autoridades evaluaron la situación y consideraron que existían elementos suficientes para concederla. La medida prohibía a esta persona acercarse a ella o intentar cualquier tipo de contacto, tanto de manera presencial como a través de medios digitales. Durante los días posteriores, la orden de alejamiento estableció, al menos en el plano legal, una barrera clara entre Natalie y Sean. Sin embargo, según se sabría después, el contacto no se interrumpió de forma inmediata. A pesar de la restricción, el hombre habría intentado comunicarse nuevamente, aunque estas acciones ya quedaban fuera del marco permitido y reforzaban la gravedad del caso. Con la denuncia presentada y la orden de alejamiento en vigor, Natalie parecía haber dado un paso decisivo para recuperar el control de la situación. Desde el exterior, podía interpretarse como un punto de cierre. Sin embargo, en la práctica, este momento marcaría el inicio de una etapa crítica, justo en los días previos a los hechos que desencadenarían la investigación. Así llegamos al 28 de diciembre de 2017. Natalie se encontraba en su domicilio. Cerca del mediodía, comentó a su familia que saldría por un momento y que regresaría más tarde. No dio mayores detalles sobre a dónde se dirigía ni con quién se encontraría. Salió sola de la casa y no volvió. Con el paso de las horas, su familia intentó comunicarse con ella en reiteradas ocasiones. Las llamadas y los mensajes no obtuvieron respuesta. A medida que avanzaba la tarde, la ausencia de contacto comenzó a generar preocupación, ya que este comportamiento no era habitual en ella. Alrededor de las 3 de la tarde, ante la imposibilidad de localizarla, sus familiares se dirigieron a la comisaría para presentar un reporte por persona desaparecida. La denuncia activó de inmediato un protocolo de búsqueda. El caso fue considerado de especial atención debido a la orden de alejamiento vigente. Este dato condicionó desde el inicio la forma en que las autoridades abordaron la investigación y determinó hacia dónde se dirigirían las primeras miradas. Mientras se iniciaban las gestiones policiales, familiares y personas cercanas comenzaron a movilizarse por su cuenta. Recorrieron lugares habituales, intentaron contactar a amigos y revisaron posibles puntos donde Natalie pudiera haber estado. Sin embargo, con el paso de las horas,
No surgió ninguna pista concreta que permitiera establecer qué había ocurrido después de que saliera de su casa ese mediodía. Desde el momento en que se activó la búsqueda, la investigación tomó una dirección casi inmediata. Los antecedentes recientes de hostigamiento colocaron en primer plano a Shawn. Para la policía, se trataba de una línea lógica. Existía una orden de alejamiento vigente y un historial documentado de comportamientos insistentes y amenazantes. Inmediatamente las autoridades procedieron a localizarlo y a interrogarlo para conocer su paradero y su versión de los hechos. Shawn negó desde el primer momento cualquier implicación en la desaparición. Afirmó no haber tenido contacto reciente con Natalie y aseguró no saber dónde se encontraba. La policía revisó su domicilio y analizó sus movimientos durante las horas clave del día 28 de diciembre. En ese proceso surgió un dato relevante. Durante la mañana y parte del mediodía de ese día, Shawn no se encontraba en la ciudad. La información sobre su ubicación complicó la hipótesis inicial. No se hallaron pruebas que permitieran situarlo junto a Natalie, ni en el lugar ni en el momento de la desaparición. Ante la falta de elementos materiales que lo vincularan directamente con los hechos, la investigación comenzó a reorientarse, aunque su nombre no desapareció por completo del radar público. La policía decidió ampliar el foco y explorar otras líneas posibles. Mientras tanto, el caso empezaba a generar atención mediática. La figura de Shawn permanecía en la mente colectiva como una explicación plausible, aun cuando las pruebas no lograban sostener esa narrativa dentro de la investigación oficial. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí continuemos con la historia. Al día siguiente de la desaparición, la búsqueda llegó a su punto más crítico. El cuerpo de Natalie fue encontrado en una zona apartada de la ciudad, un área poco transitada y alejada de los lugares que ella solía frecuentar. El hallazgo puso fin a las tareas de localización y dio inicio formal a una investigación por homicidio. Natalie presentaba una herida de bala en la cabeza. Desde los primeros informes forenses, los especialistas descartaron que ella se quitara la vida. La trayectoria del disparo, la posición del cuerpo y la distancia desde la que se había efectuado el tiro no coincidían con ese escenario. La muerte fue tipificada como un homicidio. Los exámenes toxicológicos revelaron la presencia de sustancias en su organismo. Se determinó que Natalie tenía un nivel elevado de heroína en sangre y que, en los días previos, también había consumido metanfetaminas. Esta información se hizo pública y comenzó a influir tanto en la percepción mediática del caso como en las hipótesis que circulaban en torno a lo ocurrido. Con el hallazgo del cuerpo, la atención volvió a centrarse brevemente en Shawn. Sin embargo, la falta de pruebas directas y la imposibilidad de ubicarlo en la escena mantuvieron a la investigación en un punto muerto. La policía se vio obligada a profundizar en otros aspectos de la vida de Natalie para intentar reconstruir sus últimos movimientos y contactos. Con la hipótesis inicial debilitada y sin avances concluyentes, los investigadores comenzaron a revisar en profundidad los registros digitales de Natalie. El foco se desplazó hacia sus comunicaciones telefónicas y la actividad previa a su desaparición, en un intento por reconstruir con mayor precisión sus últimos contactos. Fue a partir del análisis de los registros telefónicos cuando surgió un dato inesperado. Los investigadores detectaron una intensa actividad entre Natalie y un número que no pertenecía a nadie de su entorno cercano. En el transcurso de un solo mes, se habían intercambiado cientos de mensajes de texto, además de múltiples llamadas entrantes y salientes. La frecuencia y continuidad de ese contacto contrastaban con el desconocimiento total que su familia y amigos tenían sobre esa persona. El nombre asociado a ese número no aparecía vinculado previamente al caso, no figuraba en su círculo social, no era compañero de estudios y no existía constancia de una relación visible entre ambos. Sin embargo, el volumen de comunicación indicaba un vínculo sostenido y reciente, lo que llevó a los investigadores a considerarlo una pieza clave. A comienzos de 2018, la policía anunció públicamente que tenía un nuevo sospechoso. Se trataba de un hombre de 25 años, identificado como Joseph Michael López,
quien fue localizado y detenido para ser interrogado. La noticia sorprendió tanto a la opinión pública como a la familia de Natalie, que hasta ese momento no había oído hablar de él. Con su detención, el caso tomó una dirección completamente distinta. La figura que durante semanas había concentrado la atención quedó desplazada, y la investigación se adentró en un terreno que nadie había anticipado al inicio de la búsqueda. Tras su detención, Joseph reconoció desde el primer interrogatorio que conocía a Natalie. Según su declaración, el contacto entre ambos se había iniciado semanas antes de su muerte a través de Internet, en una plataforma de anuncios clasificados. De acuerdo con su versión, Natalie habría publicado un anuncio en el que manifestaba su intención de quitarse la vida y solicitaba a alguien que lo hiciera por ella. Joseph afirmó que respondió a ese anuncio y que, a partir de ese momento, comenzaron a intercambiar mensajes de forma constante. Sostuvo que aunque inicialmente dijo ser un sicario, con el paso del tiempo las conversaciones se volvieron más extensas y personales. Según él, intentó disuadirla de llevar a cabo su plan, y aseguró que entre ambos se había establecido una relación de confianza. El anuncio, sin embargo, nunca pudo ser recuperado por los investigadores. En su primera versión de los hechos, Joseph negó haber sido quien le quitó la vida a Natalie. Declaró que el día acordado se encontraron, que condujeron durante un tiempo por distintas zonas apartadas y que, al ver que él no estaba dispuesto a cumplir con lo pactado, Natalie se habría bajado del vehículo y se habría quitado la vida por su cuenta. Esta versión no coincidía con las pruebas recogidas en la escena del crimen ni con los informes forenses. Ante las inconsistencias y la falta de elementos que respaldaran su relato inicial, Joseph modificó su declaración. En una versión posterior, admitió haber sido él quien disparó. Relató que, tras conducir hasta una zona aislada, ambos descendieron del vehículo y permanecieron un tiempo hablando. Según su confesión, Natalie insistió en que cumpliera con lo acordado y le pidió que el disparo fuera efectuado a modo de ejecución. Esta descripción coincidía con la trayectoria del proyectil determinada por los forenses. Joseph explicó que, tras disparar, huyó del lugar y se deshizo del arma, la cual afirmó haber adquirido en el mercado negro. El arma homicida nunca fue recuperada. Después de los hechos, regresó a su vida cotidiana sin alertar a las autoridades ni a nadie de su entorno, un comportamiento que reforzó la percepción de frialdad y ausencia de remordimiento por parte de los investigadores. Con la confesión de Joseph y las pruebas reunidas durante la investigación, el caso avanzó hacia el ámbito judicial. Meses después del homicidio, a finales de 2018, se llevó a cabo su primera comparecencia ante el tribunal. En esta audiencia inicial se definirían aspectos clave del proceso como el tipo de juicio y la imputación formal. Durante los meses siguientes, la Fiscalía trabajó en la consolidación del caso, apoyándose tanto en la declaración del acusado como en los informes forenses, los registros telefónicos y el análisis psicológico realizado durante la investigación. En diciembre de 2018 se celebró la primera audiencia ante el tribunal. Esta instancia tenía como objetivo establecer cómo se desarrollaría el proceso judicial y definir los cargos definitivos. Durante esa comparecencia, Joseph se declaró culpable, una decisión que evitó la realización de un juicio conjurado y cerró la posibilidad de un debate público extenso sobre los hechos. La declaración de culpabilidad fue presentada bajo el cargo de homicidio en segundo grado. La Fiscalía aceptó esta calificación y el tribunal la ratificó. Esta figura legal implicaba que el acusado reconocía haber causado la muerte de Natalie, pero sin que se probara de manera formal la premeditación necesaria para un cargo de asesinato en primer grado. Esta distinción fue determinante en la pena impuesta. Finalmente, el juez dictó una condena de 48 años de prisión, a los que se sumaron 6 años de libertad condicional posteriores al cumplimiento de la pena principal. Durante la audiencia de sentencia, se dejó constancia de la gravedad del delito y del impacto causado, aunque el marco legal limitó la pena máxima aplicable. Con esta resolución, el proceso judicial quedó cerrado desde el punto de vista legal, aun cuando las dudas y el desacuerdo persistieron fuera de los tribunales. De haber sido hallado culpable de asesinato en primer grado,
la pena habría podido extenderse a cadena perpetua. La sentencia generó una fuerte reacción en el entorno de Natalie. Para su familia y amigos, la condena resultó insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Además, muchos de ellos manifestaron públicamente sus dudas respecto a la versión presentada por Joseph. Con la condena dictada, el caso de Natalie Bollinger quedó oficialmente cerrado en los registros judiciales. Sin embargo, para su familia y para quienes la conocieron, muchas preguntas permanecieron abiertas. Nunca aceptaron por completo la versión según la cual Natalie habría buscado activamente a alguien para que le quitara la vida, y sostuvieron que, si bien atravesaba dificultades personales, también estaba recibiendo apoyo y mostraba intención de seguir adelante con sus proyectos. El hecho de que no se haya podido recuperar el supuesto anuncio en Internet, ni el contenido exacto de los mensajes intercambiados entre Natalie y Joseph, alimentó aún más las dudas. Para sus allegados existía la sensación de que ciertos aspectos de la historia quedaron sin una verificación definitiva, lo que impidió un cierre emocional pleno. Más allá de las hipótesis y de la versión oficial, el caso dejó al descubierto los riesgos asociados a las relaciones que se establecen en entornos digitales y la vulnerabilidad de determinadas personas frente a individuos con intenciones violentas. Natalie tenía 19 años y un futuro por delante. Su muerte no solo marcó a su familia y amigos, sino que también se convirtió en un recordatorio de cómo una serie de decisiones, encuentros y omisiones pueden confluir en un desenlace irreversible. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.